Hola, buenas noches. Noche de Reyes, noche que nos ha traído un pequeño regalito que hemos avanzado hace una horita en Twitter, pues hemos dado finalmente positivo esta noche. A pesar de ello, tercer programa del día, nos encontramos relativamente bien, un poco de dolor de pecho, un poco de tos, de esa tos seca un poco extraña, como aquellas gripes de toda la vida, y suponemos, pues suponemos no, vamos a estar unos días confinados, nos ha llegado instrucciones para eso, pero de momento vamos a intentar seguir con el programa y los programas mientras podamos. Si algún día pues no estamos, pues seguramente será un día que estemos un poco peor y no podamos atender los programas. En todo caso, lo primero también agradecer, y lo digo de verdad, es decir, me ha sorprendido la cantidad de palabras del ojo que hemos tenido en apenas una hora en las redes. Quiere decir algo que para nosotros, aunque no lo crean, es importante. Y es que somos conscientes de que hacemos a veces un trabajo, no sabemos si la palabra es extraño, diferente, al que se puede confiar o no, cada uno ahí es libre de hacer lo que considere oportuno, pero que nosotros sí que creemos, aunque siempre hablamos en plural, hacemos de buena fe. Y en ese sentido vamos a seguir intentándolo hacer con el máximo de transparencia y con el máximo de rigor que podamos hacer durante estos días. Hoy les vamos a hablar de diversos temas. Teníamos dudas de cómo empezar el programa, aparte de este tema que pensamos que era necesario explicar, porque tenemos tres temas que más o menos van un poco bailando todos sobre el mismo escenario. Y hemos decidido al final empezar por el tema de Garzón. Porque el tema de Garzón tiene muchas vueltas. Hoy haremos un formato como hacemos los miércoles y lunes habitualmente cuando tenemos tantos programas. Intentamos silvanar el programa de una manera continuada y no nos da tiempo prácticamente, porque entre programa y programa, como quien dice, tenemos poco tiempo y además hemos tenido que contestar un montón de cosas, resolver temas, vamos a decir, legales del tema de ponerte enfermo, de formularios que te envían y cosas diversas, y informar también obviamente a la gente que hemos tenido contacto, con lo cual ha sido un poco más caótico. Pero en todo caso nos vamos a centrar en estos temas. Y el primero que decíamos, el tema de Garzón, que como decimos es un tema que tiene mucho más fondo del que se puede pensar. El tema en sí lo conocen. Declaraciones de Garzón en el diario Guardian, le dicen que la carne que exporta España de las granjas, de las grandes granjas, es algo así como en mal estado. Vamos a dejarlo, de momento vamos a hacer esa traducción, no vamos a hacer otro tipo de traducción. A partir de ahí salen en tromba las empresas cárnicas. Hemos explicado y volvemos a detallar que al señor Garzón le pasa la entrevista el 14, pasa las respuestas, perdón, el día 14 y publica la entrevista el 26, con lo cual le ignoran poco más o menos. Y la primera respuesta a las broncas que aparecen en las empresas cárnicas y en algunos medios, y una pregunta parlamentaria que hacemos nosotros en el Congreso, también hay que decirlo, aparece la respuesta de una ministra esta mañana diciendo que, en pocas palabras, que eran unas palabras individuales del señor Garzón a título personal. Hombre, nos parece extraño que un ministro, todo un ministro, por muy poco capacitado que sea el señor Garzón, salga en un medio del Reino Unido por opiniones personales, en fin, nos parece cuanto menos sorprendente esa formación del PSOE, que parece que en el fondo lo que estaba intentando es, vamos a hablar poco del tema, a ver si desaparece. Pues no ha desaparecido y Garzón se ha puesto chulillo, o sea, eso que parece que es algo que tiene muy dentro de sí, es decir, esa capacidad, digamos, de ser más chulo que nadie. Primero ha desmentido incluso casi al periódico diciendo que esa no era la respuesta. ¿Saben lo típico? El periodista miente, yo he dicho otra cosa, no sé qué. En fin, cuando parece que ese argumento no ha funcionado, pues ahora ha dedicado a decir que él obviamente en eso le damos la razón. Él hablaba como ministro. Es que es tan obvio que en eso hasta hay que darle la razón a Garzón, lo ha dicho a última hora de hoy, diciendo que él hablaba como ministro. Y el gobierno parece que sigue en sus 13 de decir de que no, que hablaba como persona, lo cual es una conversación de sosos, vamos a decirlo de alguna manera educada, porque vamos a ver, si estamos dos personas y una dice que habla como ministro y los que le nombran ministro dicen que no habla como ministro, pues parece un poco tonta la conversación, digámoslo así de claro. Pero se han juntado más cosas. Y se ha juntado el efecto que nosotros hemos titulado nervios, nervios, nervios. Porque al final esto provoca un ataque de nervios cada vez más
importante. ¿Y nervios en qué? Porque obviamente se imaginarán que Garzón no es nadie. Vamos a intentar explicar la historia de una manera inteligible. Garzón no es nadie, partimos de ese concepto. Garzón saben que es en principio, podríamos denominar el número 2 del Partido Comunista en España, tras Enrique de Santiago, por decirlo de alguna manera, un hijo de papá, lo que dirían los franceses, esta frase que usamos ayer y que nos ha gustado mucho, un bobo, en el sentido de burgués y bohemio, es decir, de estos, un pijo progre, vamos a decir, como le llamamos aquí, no utilicemos la expresión francesa, de estos que, bueno, miren, que está ahí, pero que no sabe hacer un canuto, es decir, es un inútil perfecto, es decir, pero le gusta sonreír, le gusta quedar bien, dar abrazaditas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un don nadie que sin la política pues seguramente seguiría siendo un don nadie, es decir, un personaje inepto, de estos que corren por la política y de estos que son capaces de decir que los políticos cobran mucho porque realmente estos en la vida privada no podrían cobrar el sueldo que cobran de político porque son unos perfectos incompetentes. Creemos que en esa definición estaría perfectamente Alberto Garzón. Pero Alberto Garzón, recordemos, está en el Partido Comunista y vamos al detalle importante. Y Alberto Garzón fue el primero de los líderes del Partido Comunista, el otro Enrique Santiago, que apoyó de una forma clara a Yolanda Díaz. Vamos a intentar abrir el escenario. Tenemos pues a Alberto Garzón que juró fidelidad al proyecto de Yolanda Díaz, aunque Yolanda Díaz le ignoraba, pero él se posicionó en ese proyecto y hizo girar a cierta parte del Partido Comunista donde había dos líneas, la digamos más liberal, vamos a llamarle así, de Alberto Garzón, y un poco la más ortodoxa de Enrique de Santiago, que finalmente también apostó por Yolanda Díaz rompiendo con Belarra, y ahora sí que hoy es cierto que hoy estamos muy despistados, no nos acordamos cómo se llama la señora, y con Montero, de esta obviamente se acuerda todo Dios, sobre todo porque tiene una capacidad de ahorro impresionante, y se enfrentaron, digamos, a esa línea, en esa descomposición total de Podemos. ¿Qué pasa? Que llega una situación como esta y tenemos a Garzón que se mete el solito en un pozo, porque Garzón tiene esa capacidad innata de hacer el tonto solo, que eso realmente creemos que es muy difícil, pero bueno, Garzón lo tiene, vamos a darle algún mérito al chaval. Tiene esa capacidad y se encuentra que obviamente Podemos, partido que en principio le nombró ministro, de la mano de Iglesias, pues dice, oiga, que se espabile Garzón, ¿qué nos va a explicar nosotros este fulano que ha renegado de nosotros, de nuestras dos líderes mundiales, la Belarra y Montero, y ha apostado por la traidora Yolanda Díaz? Estamos hablando como si fuéramos de Podemos. Y por otro lado, tenemos a Yolanda Díaz que dice, jolín, dice, yo que intento crear mi propia vida, mi propio look, mi propia marca personal. Jolín, que ya me habéis metido lo de Castilla y León, que ya he dicho que no quiero saber nada de esa purria. Y esa España vaciada que me molesta porque no va conmigo, con mis vestidos y con mi lujuria. Pues se encuentra de que el que le ha defendido, pues le pide explicaciones. Le dice, oiga, defiéndame. Y claro, y tenemos a Yolanda Díaz, en ese espectáculo que nos tiene tan acostumbrados últimamente, vamos a decirlo así de claro, de intentar defender cosas cuando ella es una persona débil, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y ha tardado 24 horas en respaldar al ministro Garzón, que en principio es de los suyos, pero fíjense cómo lo ha hecho, con un tuit ilustrado con unas bonitas vacas, unas vacas rubias, parece el norte de España, diríamos ahí, aunque vemos ahí un árbol, no sabemos exactamente si es el norte de España, pero bueno, ¿dónde dice Yolanda Díaz? Nuestro país debe seguir apostando por la ganadería sostenible, en línea con los ODS de la Agenda 2030 del Gobierno y el F2F, parece que está hablando de aviones, y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática. Un pacto verde europeo socialmente justo repercute positivamente en la salud pública. Supongo que a ustedes les ha pasado como a nosotros, que lo lees y dices, pero qué chorrada se está diciendo esta señora. Vamos a ver, si usted debe defender al señor Garzón, diga, señor Garzón, estoy de acuerdo con lo que dice. No de estas vueltas extrañas, porque al final lo que hace es Yolanda Díaz el ridículo y constata los nervios y la incapacidad, como tiene todo este gobierno, de gestionar cualquier problemilla. Porque esto de Garzón es un problemilla tonto. Esto de Garzón en cualquier sociedad
y gobierno democrático se soluciona de forma fácil. Usted critica de una forma clara, porque es claro el mensaje, cierta parte de la industria española cárnica y sus productos. Usted no merece estar en el gobierno. Punto. Se ha acabado. Usted a la puta calle. Ya está. Miren que es fácil organizar las cosas. Uno a tener la responsabilidad, pero Yolanda Díaz no es capaz de asumir esa responsabilidad. Se convierte por los nervios en esa cobarde que ha sido siempre. Porque nosotros hemos explicado historias de Yolanda Díaz, de la cobardía que tiene cuando tiene un problema. Recordemos un par de ellos. Recordemos, por ejemplo, qué hizo cuando detuvieron a su asesor en el Parlamento de Galicia, la primera vez investigado cuando era su asesor en Ferrol y la segunda detenido en las instalaciones del Parlamento por pedofilia, tener fotos de menores, su asesor principal, Yolanda Díaz. Pues ¿saben qué hizo Yolanda Díaz? Desapareció. Los medios de la época, tampoco hablamos hace tantos años, 5 o 6 años, buscándola, Beiras, el líder de aquel grupo parlamentario que habían juntado a toda la izquierda, buscándola desesperadamente, poniéndola a parir en privado, diciendo aquello que jamás la quería volver a ver en Galicia, y asumiendo lo que ella no asumió por ser una miserable cobarde. Nosotros hemos dicho, cuando hablamos del bluff de Yolanda Díaz, que el gran problema que tiene Yolanda Díaz es que se cree una actriz y el problema es que no llega una mediocre actriz de estas que las contratan para escenas de 5 o 10 minutos, ya saben, donde les hacen gritar mucho y hacer posturas extrañas, pero es que no parece que sepa ni actuar, porque cuando llega el momento decisivo se esconde con frases como las que hemos citado, ridículas, y en situaciones que confirman su debilidad personal cada vez más manifiesta. Recordemos cuando lo de los másters que explicamos en este canal, para cabreo de todos los podemitas y círculos cercanos, vamos a decirlo así claro, pues la señora pues le pasó lo que le pasa a todo el mundo cuando te enganchan en una mentira. Pues no, le pasó lo que le pasa a esta gente débil como Yolanda Díaz. Cogió un ataque de ansiedad y acabó esa noche, como se explicó, en el hospital, cancelando todos sus actos al día siguiente. La habían cogido con el carrito de los helados y es incapaz de sobreponerse a ninguna situación extraña. Imagínense, eso al final, realmente, y vamos saltando de temas, es el reflejo del gobierno actual, que llega a una situación dificultosa, una manifestación en este caso estúpida de un ministro fuera de lugar, pero llega, por ejemplo, el tema del COVID, se complica en esta variante de Omicron con la cantidad enorme de contagios. ¿Y cómo soluciona todo el gobierno? Nervios, nervios, nervios. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, presidente Sánchez. Soy la ministra de Sanidad, no sabemos qué hacer, se nos descoloca todo. Hemos despedido hace 4 días a los médicos. Hemos gastado el dinero en gilipolleces, no tenemos antígenos como otros países que los regalan a los ciudadanos, no sabemos qué hacer, somos muy cortitos. Y Sánchez, el iluminado, dice, no se preocupen, los españoles son gente de fe y son gente de rigor, que se autogestionen ellos la sanidad. ¡Aleluya! Es el Mesías Sánchez. Claro, uno se pregunta que si mañana colapsan los juzgados, por ejemplo, por los temas mercantiles de los concursos de acreedores, vendrá el ministro de turno o la ministra de turno, desconocemos y ahora quedamos fatal, ¿qué cojones está en justicia ahora? Pero bueno, imagínense, sea quien sea, y le dirá, señor Sánchez, que tenemos colapsado en los juzgados. Y Sánchez volverá a iluminarse su cabeza y dirá, no se preocupe, ministro, ministra o ministro, no sabemos qué es, que se autogestionen las empresas. Si una considera que su concurso es leve, que se tome un paracetamol y mañana todos a la calle y no pasa nada, que se hagan ellos mismos las actas de conciliación y hagan los despidos y las indemnizaciones. Da igual, porque esto es una democracia autogestionada. Llegará un día la chiqui y dirá, presidente, que tenemos muy malas cifras y se nos están colapsando los inspectores de Hacienda. Se iluminará el señor presidente y dirá, no se preocupe, chiqui, usted no se ponga nerviosa, que los españoles autogestionen los impuestos, quien quiera pagar que pague y quien considere que ya aporta mucho a la sociedad, que no aporte nada.
Ya verá cómo somos un país en forma y todos los que viven de dinero público darán el máximo. Bueno, aquí se reirá, supongo, porque es para reírse. En fin, no queremos seguir por esta línea, sabemos que Reyes, que hay que hacer a veces humor y chascarrillos, pero la realidad que queremos explicar con esto es que es una situación esperpéntica. El abandono de la sanidad pública por un gobierno democrático, el pilar de la sanidad pública, jamás debería haber pasado y está pasando delante de nuestras narices. Cuando se lleva a la población a autogestionarse en algo que desconoce. Luego surge lo que surge, se multiplican a cientos en el país de la picaresca. Aquí, recuerden, Lazarillo de Tormes, hasta le escribieron un libro. Y es fácil llamar a una farmacia, nosotros lo hemos comprobado hoy, cuando nos han dado el positivo, que simplemente con una farmacia, no sabemos si solo es el caso de Cataluña o en otras comunidades, hemos notificado, en este caso ha bajado mi hija a llevar mi cartilla y al momento de, supongo, dársela al farmacéutico, la ha introducido en un programa, desconozco cuál, si les digo la verdad, y me ha llegado un mensaje por SMS, usted ya está tal, con fines en casa, no sé qué, no sé cuánto, sea bueno, no sé qué, y he pensado, hombre, algunos somos responsables y vamos a hacer todo eso. Pero claro, también he pensado, oiga, ¿y si no lo hago? ¿Qué me van a decir? Y al revés, nos explican anécdotas de quien no está ni enfermo ni confinado, que hace el mismo trayecto, pero dice, sí, me ha dado positivo el antígeno. Le llega el mensaje del servicio de salud y en uno de los apartados usted puede poner el nombre de la empresa, donde está, y pedir la baja. Y nos explican que a los 7 días se vuelve a hacer un antígeno y vuelve a dar positivo y usted vuelve a pedirla. Y puede estar así semanas, semanas, semanas. Y nos explican anécdotas, porque antes de que hayamos dado positivo, casi alrededor de las 9, 10 de la noche, luego de venir de la cabalgata de Reyes, nos hemos encontrado gente y nos comentaba una persona, dice, mira, en la empresa donde estoy, en el almacén hay 90 personas. Dice, en los momentos duros del COVID había 2, 3 de baja. Esta semana había 40, 50 personas de baja. Se reía como diciendo, ¿qué te piensas que es este país? Y a algunos se le cae la cara de vergüenza porque al final lo que se da cuenta que los líderes de este país no dejan de ser los que representan a una buena parte de este país. Tenemos líderes vagos, incompetentes, innecesarios y tenemos mucha gente vaga, incompetente e innecesaria en este país. Y así nos va. Con elementos como este, dejando que la sanidad se autogestione por la incapacidad del gobierno de turno de gestionarla, pues convierte a este país en que en una situación, incluso como la de Garzón, ridícula, que se soluciona con una llamadita, señor Alberto Garzón, soy Pedro Sánchez, haga el favor de recoger su cartera e irse a casa. Pero no puede, porque eso abriría la caja de Pandora en una explosión incontrolable del gobierno, disoldría, disoldría, eso es catalán, rompería, vamos, ahora no nos aparece la palabra, rompería los pactos del gobierno con Podemos, porque nadie sabe que habría en Podemos en ese momento y tendría que salir a la luz. Por un lado, Yolanda Díaz, por un lado, el equipo femenino por otro lado, Enrique Santiago no sabremos qué haría, si apoyaría a Garzón o vaya usted a saber qué haría, y eso pondría en llamas a la propia Moncloa. Con lo cual parece difícil que Sánchez tenga las narices para llamar y despedir a Garzón, que es lo que parece debería existir o hacer en una situación normal. Todo esto, súmenlo con lo que hemos dicho en muchas ocasiones, no solo esa prensa prostituida, sino esas redes en algunos momentos que aún siguen con elementos prostituyentes cada vez más elevados. Y cuando alguno intenta, pues, crear iniciativas
intentar que la gente participe en la política, un poco lo que hemos hecho en este canal desde el primer día, es decir, que la gente se interese por la política, porque algunos seguimos pensando que el lugar de la política es el de organizar la sociedad y el de ayudar a que los ciudadanos vivan mejor, pues nosotros lanzamos ese perfil que hemos explicado estos días y que dispone en Twitter de Congreso Escucha, pues que está haciendo preguntas que nos pasan los oyentes, como esta de Montero, cómo es que ha incrementado su patrimonio, pues un oyente nos escribe y nos lo pregunta, lo leemos, lo confirmamos y la enviamos. Como otras, como esta que hemos comentado de la autogestión de la sanidad, o como otras que hemos pasado estos días de, oiga, ¿cuándo van a acabar esta autopista? ¿O qué pasa con este tema de los drones? ¿O qué pasa con este otro tema? Pues preguntas que la gente se pregunta y que algunos queremos en democracia. ¿Está bien? Preguntar. Pues nos aparece alguien que algunos denominan algo así como el matón de las redes de la extrema izquierda a insultar y descalificar. Nosotros no entramos a trapo con esta gentuza, le hemos explicado directamente, le hemos dicho a este fulano que usted si quiere puede apuntarse. Nosotros no somos un club donde invitamos, sino es un club donde la gente quiere estar. Pero nos sorprende que este representante de los matones de la extrema izquierda, vamos a decirlo así en redes, que saben que hay unos cuantos, el de su padre y toda esta gentuza, ataquen a iniciativas que solo quieren preguntar por la acción de gobierno. Y eso nos debe hacer reflexionar, ya saben que una de las cosas que nos gusta en este canal es intentar que todos reflexionemos, nos debe hacer reflexionar si realmente hay ciertos políticos y políticas en este país que lo que no quieren es que la gente piense o reflexione, que lo que no quieren es que la gente pregunte o quiera saber, que lo que quieren al final es gente que haga de Lazarillo de Tormes y que se crean los más listos. Ellos buscan los votantes bobos, los votantes incompetentes, los votantes que les gusta. Oye, voy a fingir que tengo la enfermedad, autogestionemos, porque sale la esencia de ese país, de este país. Gente que engaña, porque al final lo que te das cuenta que estos partidos, y hablamos de los partidos de gobierno y lo hablamos sin ningún tapujo, ¿saben que criticamos mucho a la oposición? Mucho no, más todavía. Pero en estos temas creemos que el votante medio, vamos a decirlo así, de unos y otros son bien diferentes. Y creemos que el votante medio de estos partidos de gobierno es el votante que le gusta y disfruta engañando a la sociedad. El votante seguramente que será el primero que se apunte a decir que él está enfermo y pedir 7 días de baja. El votante engañador, ¿por qué sabe que sus líderes viven de engañarle a él? Y esa es la triste realidad de este país. Los débiles, como hemos explicado, como Yolanda Díaz, por citar un ejemplo claro, no han ascendido por méritos, no. Han ascendido por esa sensación que en este país funciona mucho, y lo hemos explicado en alguna ocasión. Este país es el país que alaba a las penas. La gente que sufre nos da pena. Decimos, pobre Yolanda, miren, si lo bien que lo hace, lo bien que se esfuerza, lo mona que queda con el vestidito rojo. Hombre, no digáis que ha cogido el avión de todos para ir a ver al Papa. Seguro que se lo ha decidido un ángel, le ha dicho que coge el avión y vuela por los cielos. No digáis que pedía derogar la reforma laboral. Mira que Angelito ha hecho todo lo posible, pero el Garamendi ese ya sabemos que es un poco tontito y no lo ha engañado del todo, y los sindicatos son muy machotes. Ay, y se ha impresionado, pero ella ha hecho todo lo posible. Démosle un abrazo, animémosla a ser la mejor. Que la pobre tiene problemas emocionales, que no tiene la capacidad de crecer como persona y tiene que inventarse el currículum, pero lo ha hecho por todos vosotros, porque es una magnífica persona y no lo ha hecho por incapacidad, no, lo ha hecho porque sabe que va a llegar a presidenta y quiere ayudar a todos los españoles. Y cuando llegue allí, si no lo consigue hacer, no os preocupéis, que ella vestirá muy bien. Irá a la peluquería cada día y estaréis orgullosos de ella. Y esa es la realidad de la personalidad de la gente que nos gobierna. Débiles, débiles, débiles. Y a veces hemos explicado que la gran diferencia
entre el sector público en muchos casos, y no hablamos de todo, obviamente, porque hay muchos respetables, buena parte del sector público y buena parte del sector privado, es que el sector privado, para llegar a ciertas cotas, lo que podría ser un ministro, un secretario de Estado en el sector público, no has de chupar, perdón la vulgaridad, a estas horas la apoya nadie, no. Has de demostrar que eres bueno, porque al final el rendimiento es lo que vale. Mientras que en el sector público puede ser ministro hasta Garzón, vamos a decirlo así de claro. Podría ser ministro hasta su hermano, el que imprimía billetes, siendo economista. Y puede ser presidente hasta Pedro Sánchez, el guapo, el guapo, no lo olviden. El que le redactan la tesis, algunos dudamos de hasta que sepa escribir. El que queda bien en las fotos y se pone las gafitas de sol para ir en el avión de todos. Porque lo importante para esta gente no es cómo han llegado, sino lo importante es figurar y actuar como si hubieran llegado por ser unos héroes. Todos tienen un perfil muy similar, en este caso Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y la mayoría de ministros que han mentido en su currículum, que se han inventado su vida. Y cuando uno llega a cierta edad y se demuestra que su vida ha sido inventada, es que su vida ha sido simple y llanamente una mentira. Y cuando en un país gobiernan mentirosos, cuando en un país quienes crean una mentira acaban de presidente del gobierno o de vicepresidente del gobierno, el país tiene tendencia a fracturarse. Porque hay siempre dos grupos de personas en ese país. Los que intentan o intentamos averiguar o explicar la verdad, que saben que la verdad no existe, pero cierta parte de lógica y verdad, y los que, por su propia incompetencia, por sus propios miedos, necesitan creer. Y aquí es el problema de este país, que mucho votante de esa izquierda, esos tarados que hay en redes sociales, vamos a decirlo así de claro, no votan a lo que creen, sino votan porque necesitan creer en algo, porque su vida es habitualmente tan miserable, llena de tanto odio, que si no creen que puede haber algo mejor, jamás lo alcanzarían. Y en eso, la lucha, aunque no lo crean, y le hemos explicado en alguna ocasión, no es tanto en este país de izquierdas y derechas, como algunos intentan cada vez más priorizar, sino la lucha al final es de gente que nos levantamos con una sonrisa, que apostamos por el esfuerzo para hacer las cosas, contra gente que se levanta con el odio en la cara, con la rabia, con la inseguridad de una vida manifiestamente vergonzante, la vaguedad de creer en que pueden hacer algo mejor sin hacer nada, y la necedad de tener que odiar para creerse mejores. Eso algunos le llaman superioridad moral, otros le llamamos auténticas gilipolleces, pero esa es la realidad. Nosotros apostamos por ese sentimiento, esa necesidad de explicar las cosas, de intentar levantarnos cada día con una sonrisa, e ir a dormir con una sonrisa, aunque sean días complicados, en este caso hablamos obviamente a nivel personal, como el mío, pero es lo que nos hace sumar y sumar y sumar. Porque imagínense, desde el odio, ¿cómo puede uno afrontar la vida? Y creemos que la mayoría de nuestros oyentes afronta la vida con optimismo, a pesar de las circunstancias, porque en el fondo la mayoría, no solo los oyentes, sino los españoles, les gusta vivir. Y algunos creemos que la mayoría de votantes de ciertos partidos no les gusta nada la vida. Son auténticos depresivos, auténticos personajes inertes, con una vida llena de frustraciones. No sabemos si cuando llegaron los Reyes Magos de pequeños jamás les dieron nada. Y esa realidad es la que hay que explicar para intentar entender a ciertos personajes, a ciertos ministros,
y a ciertos líderes políticos de este país. El odio lo tienen en las venas y con el odio algunos creemos que la sociedad jamás avanzará. Cuando llegan situaciones excepcionales como esta de la pandemia, no saben cómo reaccionar porque no tienen a quien irradiar su odio y solo viven de ese estado nervioso como en el que están actualmente porque son incapaces de gestionar positivamente nada. Esa es la realidad en esta noche de Reyes. Hemos empezado comentándoles, confirmándoles, lo habíamos dicho en redes hace una hora, que hemos dado positivo en el COVID. Esperemos que no sea nada más que un par de días un poco fuera de circulación. De momento, mientras estemos con capacidad, aunque oigan una voz un poco más así, más hundida, vamos a intentarlo. Como verán, nos han salido más chascarrillos de lo habitual hoy. A lo mejor resulta que el COVID es un travieso animalito, pero la realidad es que vamos a intentar continuar haciendo los programas. Cuando no podamos, pues avisaremos por redes, miren, hoy no va a haber programa o solo va a haber uno porque no vamos a estar en condiciones de hacerlo. Vamos a ver cómo transcurren estos días. Desear a todos que esta noche estén los reyes trayéndoles cosas, porque vamos a decirlo así, nosotros lo creemos. Aparte, los que escuchan este programa, los de este canal de culto, somos todos unos encantadores príncipes y princesas que nos merecemos todo. No porque nos escuchen o no, que cada uno obviamente es libre de escucharnos, sino por una cosa más sencilla, porque intentamos y aportamos todos una sonrisa, un esfuerzo cada día a intentar conocer mejor este país y a intentar que a todos, hasta los malotes, les vaya bien en la vida. Otros se estarán acostando con odio en su cuerpo, con rabia, con ira, vaya mierda, no sé qué. Oiga, que los follen y que les den, aunque sea el Día de Reyes. Nosotros nos despedimos hoy, como siempre hablamos del Patreon, el canal La Transferencia, los tienen ahí en la portada del canal. Y nos emplazamos, si no hay ninguna novedad, si hay alguna novedad lo explicaremos mañana, vamos a ver cómo discurre la noche. Por suerte no nos toca ir a hacer paseitos reales, no tenemos tantas virtudes, y nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, simplemente seguimos.